Hola, soy Connie Stipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada día miramos la actualidad más allá del titular. Con datos, contexto y punto de vista los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y Spotify, además de nuestras cuentas en X, Instagram y LinkedIn. También estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. 5 temas que importan. Semana 4 del gobierno de José Antonio Kast. La aprobación dejó de caer, pero el clima de expectativas se derrumbó. Y eso es más difícil de revertir que un número de encuesta. Trump aceptó una pausa de 2 semanas en el conflicto con Irán, y quien la negoció no fue Washington ni Teherán, sino Islamabad. Cuando Donald Trump habló de que una civilización podría morir esta noche, cambió la narrativa del conflicto de un régimen a una cultura completa, y la reacción dentro de Irán lo confirma. La enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos volvió al debate, no porque vaya a usarse, sino por lo que revela sobre el nivel de tensión al que llegó la crisis. Mochilas, miedo y política, el gobierno de Chile avanza en seguridad escolar, pero la experiencia comparada muestra que más control no siempre equivale a más seguridad. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. 4 semanas de gobierno y esta semana no hubo un benzinazo ni 4 frentes simultáneos. Hubo algo más difícil de administrar, la resaca. El gobierno de emergencia pasó esta semana de gobernar a recomponerse. Y recomponerse también tiene un costo. En campaña, el equipo de José Antonio Kast prometió algo concreto, una auditoría total e independiente al Estado desde el primer día, con firmas auditoras de primer nivel mundial revisando cada ministerio, subsecretaría y empresa pública. Más de 1.000 auditores internos han estado revisando 500 servicios públicos en su lugar. El primer informe preliminar se entregó el viernes 6 de abril, no se ha hecho público aún. Pero esta semana el gobierno confirmó que la auditoría externa internacional no se haría, al menos no como se prometió. Y la razón es el costo fiscal. Claro que la historia no terminó ahí. Luego de que el anuncio generara inquietud en el propio oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, preguntó directamente al gobierno por qué y obtuvo una respuesta distinta a la señalada horas antes. La auditoría internacional no está descartada. La opción que sigue en pie es que los resultados de la auditoría interna sean revisados por un ente externo en una área acotada. No es lo que se prometió, tampoco es un cierre definitivo. Que el gobierno haya tenido que matizar su propio anuncio por presión pública de un socio de coalición dice algo sobre cómo funciona el poder hacia adentro en la moneda. El gran protagonista de la semana no fue necesariamente el presidente, fue más bien la tensión entre 2 estilos de gobernar que ya conviven en la moneda. Por un lado, Hacienda, que busca copar la agenda e instalar las medidas económicas sin espera. Por otro, los ministros políticos, militantes y exparlamentarios ambos, que apelan a dosificar, socializar, fortalecer la coordinación con los partidos antes de avanzar. Esta semana el segundo estilo ganó. Con Kast en Argentina, el ministro del Interior llegó al comité político del lunes con un solo objetivo: postergar el ingreso de la mega reforma económica al Congreso. Jorge Quirós quería ingresarla el martes, Claudio Alvarado frenó, la decisión ya había sido conversada con el presidente, la venia era del propio Kast. El costo del benzinazo, procesado rápido, sin socializar, instaló en el Ejecutivo la convicción de que la mega reforma necesitaba otro ritmo, que la primera misión era evitar volver a perder el control de la agenda. El proyecto es demasiado importante para arriesgarlo. En ese sentido, en el seminario de la SOFOFA esta semana, el ministro Quirós describió el tipo de Estado que encontró al asumir y caracterizó la urgencia. No solo habló de déficit fiscal, habló de un Estado que perdió criterio ético en el manejo de los recursos. Bienes nacionales con 1.200 inmuebles de herencias vacantes, algunos ocupados por funcionarios y otros abandonados, refugios en la Parva bajo propiedad estatal, deudores del CAE con sueldos sobre los 5 millones que no pagan. Vamos a vender, vamos a recuperar el principio ético, porque aquí no es solo economía, hay un principio en el manejo de la hacienda pública, dijo Quirós. Y también anunció un decreto que reduciría entre el 10 y el 15% el precio de viviendas nuevas. El ministro de Hacienda sigue moviendo fichas incluso mientras la mega reforma espera. La oposición, en todo caso, tiene una estrategia escrita. Una minuta de 6 páginas circuló estos días entre los partidos: fragmentar el proyecto en comisiones, llevarlo al Tribunal Constitucional si es necesario y disputar el relato con 2 preguntas simples. ¿Esto baja el costo de la vida? ¿Esto ayuda a las familias? Es el escenario legislativo más importante de los primeros 100 días y aún no ha empezado.
Los ministros del gobierno están siendo citados al Congreso para exponer sobre la agenda legislativa, planes gubernamentales y polémicas recientes. 23 de 24 en una semana. Es inédito y es la señal más clara de que el legislativo le está pasando la cuenta o mandando un mensaje al gobierno que llegó con poca experiencia parlamentaria y 4 semanas de tropiezo. La Moneda activó un plan de contención silencioso, coaching para ministros, sala de ensayo para prepararlos antes de las comisiones, minutas diarias del segundo piso con líneas comunes. La vocera Cedini cumplió 41 años esta semana en medio de una tensa atmósfera, nuevo error incluido cuando afirmó que Galvarino Paulaza había sido condenado en Chile por el crimen de Jaime Guzmán sin que haya sentencia. Horas después tuvo que rectificar en X. En La Moneda han descartado cualquier cambio en la vocería. Evalúenme en 4 años, dijo la vocera sobre las encuestas. La lógica es aguantar el costo político inicial, confiando en que el tiempo va a validar la decisión. Con el bencinazo fue lo mismo. Con el tiempo la ciudadanía va a entender, dijo el presidente. Y el resultado fue una caída de 14 puntos en 3 semanas, una serie de gestos de contención. Si Cedini sigue acumulando errores, el tiempo no necesariamente va a jugar a su favor. La aprobación del presidente se estabilizó esta semana. Academia y Criteria coinciden en 42%, pero lo que importa no es ese número, sino lo que está debajo. Por primera vez en 44 semanas, el pesimismo sobre el futuro del país superó al optimismo. Más de la mitad de los chilenos dice que el país va por mal camino y la preocupación por el alza de precio se disparó a niveles que no se veían desde 2022. La aprobación dejó de caer, el clima de expectativas se derrumbó. Y hay 2 explicaciones para esa brecha. La primera es el efecto rezagado del bencinazo. El alza de combustible no solo bajó la aprobación, instaló la sensación de que los precios van a seguir subiendo y eso es más difícil de revertir con gestos políticos. La segunda es la señal que manda la mega reforma económica. Postergada, Kast llegó prometiendo reactivación y crecimiento, pero su principal instrumento para cumplir esa promesa lleva semanas anunciado y aún no entra al Congreso. La gente puede aprobar al presidente y aún así no creer que la economía vaya a mejorar. En el gabinete, los números de Criteria cuentan una historia. Los 3 ministros más expuestos a la contingencia, Quirós, Cedini y Steiner, son también los que más cayeron en evaluación desde que asumieron. Esta semana el presidente Kast anunció que el gobierno va a transparentar cifras de seguridad semana a semana. El primer número relevante que llegó no vino del Ejecutivo, vino de la Fiscalía Nacional. Desde el 11 de marzo hasta el 6 de abril, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron un 36,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El gobierno prometió mano firme donde hay impunidad. Por ahora los números van en otra dirección. También está el director de la PDI, Eduardo Serna, que fue al Congreso esta semana a explicar la salida de la prefecto Consuelo Peña. Sostuvo que la decisión fue suya y que se ajustó a la ley, pero no pudo responder las preguntas sobre el rol de la ministra de Seguridad en el proceso ni explicar el oficio de Steiner enviado a la institución. La oposición lo calificó de insatisfactorio, el oficialismo dijo que quedó claro. La Contraloría sigue revisando, Serna cubrió a la ministra en la forma, no en el fondo, y hay una interpelación a Steiner que todavía sigue en pie. La semana 5 llega con la mega reforma en la puerta del Congreso, con la interpelación a Steiner, con el primer informe preliminar de la auditoría interna sobre la mesa y con las luces públicas que puede haber sobre él, y un clima de expectativas que no se recupera con encuestas, sino con hechos. No es una caída en la aprobación, como decíamos, sino un cambio en el ambiente y los cambios de clima son más difíciles de revertir que los números de una encuesta. 3 escenarios para la semana 5. 1, la mega reforma entra con respaldo del oficialismo y el relato de reactivación y crecimiento empieza a instalarse. 2, el proyecto se fragmenta en el Congreso, la oposición gana el relato con las 2 preguntas simples y Kast llega al día 50 sin su principal apuesta legislativa aprobada. 3, un eventual nuevo error comunicacional que vuelve a poner al gobierno en modo defensivo y la reforma queda sepultada bajo la contingencia. Los 3 pueden ocurrir y un gobierno que necesita instalar el relato del crecimiento y la reactivación no puede darse el lujo de seguir en modo recomposición. La presión militar no logró reabrir el estrecho de Hormuz y el giro no vino desde Washington ni desde Teherán, sino desde Pakistán. Mientras Donald Trump instalaba un ultimátum con tono apocalíptico, el gobierno de Shehbaz Sharif movía otra pieza, pedir 2 semanas más, no como gesto simbólico, sino como una arquitectura diplomática concreta, y Trump aceptó.
En un mensaje público, el propio presidente confirmó que se suspendían los ataques por 2 semanas, condicionado a la reapertura completa del estrecho y a un cese al fuego bilateral. Lo que hasta hace horas era una amenaza inminente pasó a ser una pausa negociada. Pakistán logró algo que ni los bombardeos ni las amenazas habían conseguido: abrir una ventana de negociación real, y eso no es casual. Pakistán comparte más de 900 kilómetros de frontera con Irán, mantiene canales abiertos con Teherán y tiene vínculos estratégicos con Washington y con Beijing. Es un mediador con credibilidad cruzada, algo que en este conflicto no abunda. Pero esa mediación no es gratuita. Pakistán está jugando su propio partido. Si el conflicto escala, la guerra se le mete por la frontera. Si el petróleo sigue caro, su economía, que ya es frágil, se deteriora más. Y si la mediación prospera, Islamabad deja de ser el país encapsulado en la agenda de Afganistán y pasa a ser un actor útil en crisis mayores. En diplomacia, ese reposicionamiento no es menor. Hay un segundo nivel que importa igual. Al aceptar la exención, Trump convierte su propio ultimátum en una herramienta flexible. Lo que se presentó como un punto de no retorno termina siendo una palanca de negociación. Y ahí aparece el concepto que ya circula con fuerza: el TACO, Trump Always Chickens Out. La percepción de que fija plazos extremos para luego retroceder. Cada deadline que se mueve refuerza esa narrativa, y una estrategia de presión máxima sin credibilidad pierde eficacia, porque si el adversario cree que el golpe no va a llegar, la amenaza ya no funciona. Pakistán le ofreció a Trump una salida que puede ordenar la crisis, pero que al mismo tiempo deja instalada una duda que ya no es solo externa, sino también interna transversalmente en Estados Unidos. Toda una civilización podría morir esta noche. Lo que dijo Donald Trump no fue una frase más en medio de la tensa escalada previa a la pausa que vivió ayer el mundo. Fue un cambio en la naturaleza del conflicto que marcó la jornada completa. Hasta ahora, incluso en los momentos más tensos, el lenguaje había apuntado al régimen iraní, a su aparato militar o a su infraestructura estratégica. Cuando se instaló la idea de que un país y su historia pueden ser arrasados por una decisión irreflexiva y alejada de la estrategia militar, lo que se puso en juego dejó de ser el poder y pasó a ser la identidad de un país con miles de años de historia. Eso no es una abstracción. La cultura persa es una de las más antiguas y continuas de la humanidad. Antes de la República Islámica, antes incluso del Islam, Persia ya era un centro político y cultural de enorme sofisticación. Ciro el Grande instaló formas de organización que integraban pueblos distintos con una idea de tolerancia religiosa que para su época era excepcional. La poesía de Rumi y Hafez, la arquitectura de Persépoli, los aportes en ciencia y filosofía, todo eso forma parte de una continuidad histórica que en Irán sigue siendo parte de la identidad cotidiana. Por eso la reacción dentro del país no fue solo diplomática. Cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas y puentes, turnos civiles de vigilancia, distribución de insumos como yodo ante escenarios de alto riesgo. La amenaza dejó de sentirse dirigida al régimen y pasó a experimentarse como una amenaza al país en su conjunto. Ese desplazamiento tiene consecuencias precisas. Cuando el lenguaje apunta al gobierno, abre espacio para la crítica interna. Cuando apunta a la civilización, ese espacio se cierra porque lo que se percibe en riesgo es algo compartido. Ahora, con la pausa de 2 semanas negociada por Pakistán, el lenguaje apocalíptico quedó suspendido, pero no desaparece, sigue en el registro. Y eso importa, porque en diplomacia las palabras no se borran, se archivan y se recuerdan para la próxima negociación. El lenguaje no solo describe el conflicto, lo redefine. Al pasar de régimen a civilización, la disputa deja de ser confrontación política y se convierte en algo más difícil de contener, porque toca elementos que no se negocian de la misma manera: historia, pertenencia y continuidad. ¿Cómo se negocia o se sostiene una tregua con alguien que acaba de amenazar con borrar una civilización? La enmienda 25 volvió al debate en Estados Unidos no porque vaya a usarse, sino por lo que revela sobre el nivel de tensión al que llegó la crisis. No es un mecanismo para sacar a un presidente polémico ni para corregir decisiones impopulares, es el botón de emergencia del sistema, el que se activa cuando el problema ya no es político, sino de capacidad. La sección que está en el centro del debate es la número 4. La que permite remover temporalmente al presidente incluso contra su voluntad. El procedimiento es claro en el papel. El vicepresidente y la mayoría del gabinete declaran que el presidente no está en condiciones de ejercer. Si el presidente se opone, el Congreso resuelve con un umbral altísimo, 2/3 en ambas cámaras. Hasta ahora eso nunca había ocurrido. Lo que sí ha pasado es distinto. Reagan en 1985 y Bush en 2 ocasiones, presidentes que transfirieron el poder de manera voluntaria por unas horas, por razones médicas controladas. Casos previsibles,
casi administrativos, nada que ver con lo que hoy se discute. Invocar la sección 4 no es solo un acto legal, es un quiebre político mayor. Supone que el propio círculo de poder del presidente concluye que no está en condiciones de gobernar, no por una decisión discutible, sino por una incapacidad real. Y eso eleva el estándar a un nivel prácticamente inalcanzable. Evidencia clara de incapacidad, voluntad política dentro del gobierno para enfrentarlo, mayoría calificada en el Congreso dispuesto a sostener esa decisión. Cuando algunos demócratas vuelven a poner la enmienda 25 sobre la mesa en medio del conflicto con Irán, el debate no es jurídico, es político. No están iniciando un proceso real, están marcando un límite, instalando la idea de que ciertas decisiones no solo se evalúan por sus consecuencias, sino también por el juicio que las origina. La pausa de 2 semanas que negoció Pakistán no cierra el debate, lo suspende, porque la pregunta que dejó instalada la escalada no es si Trump puede tomar esa decisión, es si debiera tomarla solo, en esas condiciones y con ese lenguaje. La enmienda 25 no se diseñó para crisis políticas, se diseñó para vacíos de poder, por eso nunca se ha usado en contra de un presidente y por eso cada vez que aparece en la conversación no anticipa una salida, revela hasta dónde está llegando la tensión. Lo que antes era un problema de convivencia escolar, hoy ha pasado a ser un problema de seguridad. Y ese cambio de encuadre no es semántico y tiene consecuencias concretas en las herramientas que el Estado decide usar. El gobierno de Chile, el gobierno de José Antonio Kast, avanzó esta semana en un paquete de medidas para la violencia escolar. El eje más visible es la revisión de mochilas, detectar armas, drogas u objetos peligrosos antes de que entren a la sala de clase. A eso se suman protocolos más estrictos frente a agresiones, mayor autoridad para directores y coordinación con policías en casos de riesgo. El diagnóstico tiene base real: agresiones a profesores, amenazas con armas blancas, episodios que, aunque minoritarios, generan temor generalizado. Y hay un dato que tampoco es menor: los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron casi 37% desde que asumió el gobierno, y la sensación de que la violencia avanza no es solo percepción, sino que tiene números detrás. Ahora, la experiencia comparada complica el argumento y la manera en que se puede enfrentar la violencia en las escuelas. En Estados Unidos, donde se han aplicado detectores de metales y registros aleatorios por décadas, la evidencia es mixta. Algunos estudios sugieren que no reducen la violencia grave de manera significativa, pero que sí aumentan la percepción de vigilancia y deterioran el clima escolar. Más control no siempre equivale a más seguridad. A veces altera la relación básica entre estudiantes y adultos sin resolver lo que genera la violencia en primer lugar. El contraste con modelos europeos es útil también. Ahí el foco ha estado en intervención temprana, apoyo psicosocial y construcción de comunidad. No es una solución rápida ni visible, y eso es exactamente el problema cuando la presión pública exige respuestas urgentes. El gobierno de Kast tiene la ventaja política de responder a un problema real. El riesgo es sobre reaccionar, porque cuando la solución entra por la puerta de control, el costo puede pagarse en el mismo espacio que se intenta proteger. Aquí pueden pasar 3 cosas. Las medidas pueden disuadir el ingreso de armas y el clima escolar mejorar. También los controles que se aplican de manera desigual pueden terminar afectando a más establecimientos y a los más vulnerables. Y tercero, el debate se instala en los derechos de los estudiantes y la discusión legislativa puede terminar paralizando todo antes de que se apruebe. Los 3 pueden ocurrir y el equilibrio entre prevenir la violencia sin erosionar la convivencia es probablemente la parte más difícil de legislar. Cerramos aquí este nuevo episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir viendo la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y en Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y también activen las notificaciones, porque cada tarde hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.